Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viernes de Happy Hour. Estamos acá con Gonzalo Cresta. ¿Cómo estás, Gonza? Bien, contento. Vi muchos recibidos hoy en Hermoso. UNAG, así que nada, es una imagen muy linda porque vamos viendo personas que cumplen su sueño y eso es muy lindo. Hermoso, creo que es una de las etapas más lindas de la universidad. Por suerte, gracias a Dios y a la universidad pública, me pude recibir y siempre miraba como, va a llegar, ojalá que llegue. Muchas veces lo veía muy lejano, pero como el reino de Shrek, pero se pudo. Así que se pudo, burro, justamente. Así que... Y no, podés seguir acá. Y se puede. Así que, bueno, vos también te recibiste, sos abogado. Yo me recibí en La Plata, sí, y recuerdo la última materia que di, que iba caminando por La Plata, por el mismo lugar que siempre caminaba, o sea, bajaba de la estación de Tien, diagonal 80, hasta la facultad, y siempre decía, bueno, pensar que este va a ser mi último cuatrimestre por acá, y sí, después de eso creo que no voy a La Plata hace como 3 años, así que fue así, básicamente. Pero una linda semana, ¿no? Una linda semana, hermoso. Hoy Sí. un poco feo el día, estuvo lloviendo, pero una linda semana. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es Mario Canalliro, que ya está con nosotros. Tenemos la columna de AMI y también vamos a hablar de Team Ballard y Cuño Libarona. Muy bien. Estamos acá con Mario Canalliro. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Nao, Gonza y a todo el equipo. Realmente un placer estar acá con ustedes. Un gran placer a pesar del tiempo y estar perdido acá dentro de la universidad. Bienvenido. Sos el primer invitado no peronista, o lo descubriremos ahora, que invitamos al programa. Te tengo que corregir de entrada nomás. Sí. Yo nunca dejé de hacer peronismo. Bien. O sea, hay dos cosas. Están los que van, cantan la marcha, hacen la B, pero después se cagan en la gente. No, yo me dedico a hacer peronismo, que es estar al lado de la gente que necesita de lo que yo puedo hacer. O sea, para mí, doctrina. Bien. Las 20 verdades primero. Después, todo lo demás se puede hablar. Así Buenísimo. que, o sea, a cualquiera que me diga que no estoy dentro del peronismo, bueno, discutiremos el peronómetro, a ver cuál peronómetro usamos. Si el de la cuestión en una esa dogmática, cosa que el general planteó que no, por eso lo planteó como un movimiento fuera de los dogmas y planteó las 20 verdades y que eso debía ir ayornándose, actualizándose a la luz de los tiempos, dijo él. Bueno, es lo que yo hago. Bien, lo primero que tengo que decir es que le voy a decir a Brian Fernández, que es el primer candidato a consejero escolar por tu lista. El Retu. Buenos Aires. El Retu. Le dice, che, te conduce un peronista, le voy a decir. Sí, vos sabés que es la primera vez dentro de lo que son los estatutos de la UCR está aceptado que ante una elección y donde exista la posibilidad de tener un dirigente que pueda encabezar una lista radical, se dé. En este caso no es una lista radical, es un frente, es una alianza, pero se dio esta circunstancia que ya los estatutos, la Carta Orgánica del Radicalismo lo tenía previsto. Se dio porque se dio. Bien, me gustaría, antes de arrancar con la actualidad política del distrito, conocerte un poco más de tu infancia, si se puede, y cómo, me contabas recién fuera del aire que sos de Brasil, que naciste en Brasil. ¿Cómo llegaste a la Argentina? La cosa es así, yo nací en el Brasil en el año 61, septiembre del 61, en San Pablo. Mi padre japonés de Okinawa, okinawense, y mi madre, hija de japoneses, pero nacida también en Brasil. O sea, de parte de mi papá soy segunda generación ultramar, le decimos segunda generación de japonés de ultramar. Y de parte de mi mamá ya soy tercera generación de japonés de ultramar. Año 63, noviembre, nos mudamos a Argentina, desde San Pablo directo a Florencio Varela, desde donde no nos movimos más. Y, o sea que vine cuando tenía 2 años y moneda, 2 años y 3 meses. Y bueno, toda mi vida desarrollada acá en Florencio Varela. Malcriado acá en Florencio Varela. Bien. ¿Sos médico también? Vengo del campo de la floricultura, o sea, recién charlábamos un poco de la zona de la Capilla, el Tropezón. Yo vengo de familia de floricultores, primer profesional de toda la familia Canalliro de todo el mundo. O sea, porque tengo parientes cercanos, hermanos, tíos, hermanos en Perú, en Brasil,
En Japón no quedó nadie ya. Pero bueno, soy el primer profesional de toda la familia. Y recibido en el año 86, diciembre del 86, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, también universidad pública. Tuvimos una etapa de arancelamiento cortito y escaso, que fue en la época militar. Yo ingresé en el 79, egreso en el 86. O sea que me tocó una etapa de arancelamiento. Pero bueno, ¿te recibiste bastante tiempo? ¿Te fuiste como derecho? Sí. No, yo la verdad, si no aprendí más de la facultad no es por culpa de la universidad, sino es culpa mía, ¿viste? Pero bueno, les cuento. Ir toda la mañana, poder estar 8 menos 10 en la universidad, en la facultad, allá en Paraguay al 2100, saliendo del fondo de la colonia, después de hacer 6 kilómetros de bicicleta hasta la capilla para tomarla, casi en la terminal del 148, hora y media de viaje hasta Constitución, 15 minutos de subte, línea C, línea D, para desembocar en facultad. Un lindo ejercicio, no daba tiempo a engordar. Ahí me imagino que destacabas mucho el valor del esfuerzo, ¿no? No hay nada fácil, nada regalado. Mirá, muchas veces cuando nos podemos hablar con los amigos, con la gente de confianza, digo que yo a veces me pongo a pensar qué es lo que más valoro en mi vida, ¿no? En la vida. Bien, la familia primero, eso no se discute, pero saquemos la familia, sino de las cosas que uno hace, y la medicina. O sea, porque me costó tanto, o sea, no tanto en cuanto a carrera, porque les cuesta a todos, nos ha costado, a ustedes les ha costado, la carrera le cuesta a todos, pero sí el esfuerzo que había que poner el cuerpo. Imagínate en los inviernos, cuando hacía frío de verdad, estamos hablando de 3, 4, 5 grados bajo cero, hacer bicicleta 6 kilómetros para llegar entre las 6 menos 10 y llegar 6 y media a la capilla, después de 6 kilómetros de bicicleta, hay que ponerle garra, entonces te va templando. O sea, nada fue fácil, nada fue regalado. Trabajo, ayuda de la familia, el empuje de la familia y el amor propio, ¿no? De un emprendimiento donde uno dice, yo puedo, como decíamos recién. Si los otros pueden, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Entonces, eso es lo que de alguna manera creo que me forjó en esta forma de ser, de encarar un objetivo que me parezca razonable, me parezca loable, me parezca sano, y le doy para adelante. Puedo fracasar, puedo tener éxito, a veces no depende de uno. Bien, ¿y en la universidad tuviste si bien era una época difícil, un primer acercamiento en la política? O sea que eso es gracioso, porque yo en el retorno de la democracia, año 83, esa persona que tenía tanto empuje y realmente era un carisma muy especial era don Raúl Alfonsín, que había lanzado Renovación y Cambio, que era un movimiento dentro de lo que es el radicalismo, ¿no? Contra los históricos de Balbín. Ahora bien, tienen una fuerza que aún sigue existiendo, que es Franja Morada. Claro. Que era el brazo universitario, digamos, del radicalismo. Bueno, yo empecé charlando con ellos. La primera plataforma electoral que tuve en mis manos y que leí y que de alguna manera me introdujo en el mundo político fue la plataforma de Raúl Alfonsín, antes de la elección del 83. Después me recibo, no militaba, o sea, no había tiempo para militar, porque imagínate vos dónde vivía, o sea, si militaba volvía a la madrugada, y en la madrugada no había micro que me llevaran hasta el fondo de Varela. Entonces la militancia activa fue muy poco, pero sí mucha interacción, mucho escuchar a los dirigentes y a los militantes de Franja. Entonces yo pensaba que era radical. Es más, estaba convencido que era radical. Pero ¿qué pasó? En el 86, me recibo, 87 comienzo a trabajar, y empiezo a trabajar con una persona que seguramente ustedes escucharon el nombre y apellido, con el doctor Vicente Guierace. Empiezo a trabajar con Vicente y con su esposa, con su anterior esposa, Neri Rapoport, y hablando de política, qué sé yo qué, y Vicente me dice, vos no sos radical, eso que vos estás planteando, eso es peronismo. Digo, nah, déjame joder con esto. No, me dice, toma, me presta un libro, que era un libro escrito por Ramón Carrillo, no me pregunté el título, pero no me acuerdo, era un libro chiquitito. Ahí me convencieron. No él, el libro.
escrito por Ramón Carrillo. Empecé a seguirlo a Ramón Carrillo, empiezo a estudiar la historia de Ramón Carrillo y realmente, a ver, ¿cómo te puedo decir? Eso de leer a Ramón Carrillo, leer la historia de Ramón Carrillo y después de leer la historia de Ramón Carrillo, leer, escuchar y investigar un poco sobre la historia del gobierno de Ilia y después el doctor Oñatibia, que fue el ministro de Salud de Ilia, me hicieron ver que sí, realmente lo que yo quería, lo que yo buscaba a través de lo que yo me había formado, se llamaba peronismo. Después, bueno, me meto un poquitito más con manual de conducción y cosas por el estilo. Bueno, ahí fui forjando mi hacer peronista. Por eso lo discuto siempre a la gente. O sea, si vos cantás la marcha C, la B, pero no te importa lo que le pasa al vecino, al amigo, ¿dónde está el peronismo? Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Ese es fue lo que hice en mi vida. Ese fue tu primer acercamiento con el peronismo, entonces. Y me quedé ahí. O sea, Vicente Aguirre fue el culpable. Como el otro día hicimos un homenaje, digamos. Tenemos un edificio que se llama Vicente Aguirre acá en la universidad. Sí, mira. Dentro de la universidad. Sí. Bueno, logré, vía ordenanza en el consejo, me adelanto un poquito, ¿no? Como en la figura de concejal, propuse que un centro de salud llevara el nombre del doctor Vicente Aguirre. Después se le impuso el nombre de Centro de Salud Doctor Vicente Aguirre a lo que hoy es el Centro de Salud de segundo nivel de Bationes, Villa Bationes. Y eso fue una propuesta tuya. Eso fue una propuesta mía. Pero ahí va lo otro. Allá por el año 94, también hay otra ordenanza donde se le impone el nombre del doctor Ramón Carrillo al Centro de Salud, que antiguamente, o hoy mismo todavía le siguen conociendo como Ceballos 1. O sea, como digo siempre, mejor que decir es hacer. Me llama mucho la atención porque estabas mencionando la cuestión del esfuerzo y me hiciste acordar a mis viajes a La Plata. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, que ahí claramente, bueno, la conducción del centro de estudiantes la mayoría de las veces ha estado en manos de la Franja Morada. En mi caso igual yo siempre tuve quizás una posición más clara respecto de mi filiación al peronismo, al menos ideológicamente, pero sí comparto el punto en común en que por la distancia y por el tiempo que insumía ir a viajar, nunca pude asumir un compromiso y tener un contacto con la militancia porque no me daban los tiempos. Lo que no implicaba que no me interesara la política, sino que tuve que esperar quizás un poquito a estar en un lugar más cercano como es la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que está más cerca de donde yo vivo. En ese sentido te quería preguntar, vos hablaste de que en el corto periodo te tocó un periodo de arancelamiento. Sí. ¿Qué opinas del arancelamiento de las universidades? ¿Crees que es algo que favorecería a la universidad, entorpece la posibilidad de que las personas accedan a estudiar? Yo siempre en las reuniones que he tenido, cuando me han preguntado esto, o en las reuniones con los amigos, con los compañeros militantes, es la universidad nuestra, la universidad pública, no necesita ser arancelada, para eso estamos pagando los impuestos. Lo que sí no estoy de acuerdo es con el ingreso irrestricto y pase. O sea, yo creo que debemos ser muy duros en el sentido de que hay contenidos mínimos que un estudiante universitario al momento de ingresar tiene que tener. Tiene que haber lo que diríamos un curso de nivelación y un examen de ingreso. No lo digo por una cuestión de sectarismo, sino porque te asegura de alguna manera que no se va a perder tiempo en enseñarle a hacer la O con un vaso a un estudiante universitario. O sea, el secundario sabemos perfectamente que venimos para atrás, muy mal, venimos mal, no es un gobierno, venimos mal de hace rato, y eso no nos permite tener al ingreso estudiantes calificados, para decir de alguna manera, en cuanto a conocimientos básicos y herramientas pedagógicas como para captar y aprender. Entonces yo creo que tenemos que en una primera instancia, les cuento un poquito, en el ingreso mío en la época militar, son cosas total y absolutamente diferentes, pero no es muy distante a la realidad que siempre vivimos. En el año 78 yo egreso en el secundario, cuando inscribimos allá por octubre, noviembre de ese año para poder acceder al examen de ingreso en el año 79,
éramos alrededor de 10.000 inscriptos en la Facultad de Medicina de la UBA. De esos 10.000 inscriptos totales, había ya alrededor de 600 cupos reservados para lo que son los colegios secundarios universitarios, qué sé yo, el Carlos Pellegrini, el Nacional Buenos Aires, el Otto Kraus, que tienen, como son colegios universitarios, tienen un acceso directo con puntaje. Ellos no rendían exámenes como nosotros. Nosotros rendimos examen, ya te digo, éramos 10.000, múltiple choice, eliminatorio, o sea, entras o no entras. Estaba calificado en 3 niveles: aprobado, o sea, el aprobado iba aprobado ingresante, que son los que venían con puntaje más alto, el aprobado no ingresante, ¿sí?, que superaba la línea de corte, que era, no me acuerdo si era un 60%, y estaban los que no llegaban a esa línea de corte, que directamente no aprobado. El aprobado no ingresante, si se presentaba el año siguiente, le tomaban un puntaje más. ¿Para qué? O sea, porque ya se había presentado una vez, o sea, se le calificaba un poquito más arriba. Entonces, yo tuve la suerte, o estaba preparado, no sé lo que sea, pero en la primera adentro. Así que yo no me quejo de la facultad. Tuve una muy buena facultad en una época dura, no voy a discutir una época dura, pero como no militaba, muchas cosas pasaban y ni me enteraba. Entonces, el tema de la universidad tiene que ser gratuita, pero también hay que cumplimentar pautas, ¿eh? O sea, no podés ingresar, como pasó yo tener compañeros cuando ya me estaba por recibir, estudiantes de medicina, cuando hacía el practicantado todavía en el Hospital Bocusi, estudiantes crónicos, que hacía como 10 años que estaban estudiando. Pará, loco, no. Tiene que haber un límite, o sea, hasta el nivel secundario. Yo creo que eso habría que charlarlo con los neurobiólogos, pero uno es muy permeable, tiene toda la capacidad. A partir de los 20 años tiene que aplicar todo eso que aprendió. Entonces, ese momento donde vos tenés que exprimir al máximo para que dejes sentado ya una estructura de análisis, una estructura de pensamiento, el entrenamiento para el aprendizaje. Y entonces, puede ser gratuito, no hay problema que sea gratuito, pero no podés estar 20 años para recibirte. No hay derecho a querer estar estacionado, estancado, cuando vos lo que tengas que hacer es recibirte. Si querés ser profesional de lo que fueres, no importa la carrera, de lo que fuere, tenés que cumplir con ciertas pautas. Yo en eso soy duro, o sea, me tocó ser duro cuando fui ayudante, me tocó ser duro cuando fui docente. ¿Duro en qué sentido? Yo doy, te explico. Estoy a tu disposición para que puedas aprender. No te voy a exigir, no te voy a trampear. A mí yo no la voy con las preguntas capciosas que siempre están en estos exámenes eliminatorios, están siempre. Pero si vos te dedicás al alumno y te brindás, el alumno responde. Yo no creo que haya alumnos que no respondan. Lo que sí, uno tiene que de alguna manera escalar la exigencia. Pero vos como docente te tenés que poner a disposición, ¿eh? O sea, vos sos el transmisor de gran parte del conocimiento. El aprendizaje lo hacen entre los dos. Y por eso, la universidad debe ser gratuita para el argentino y para el extranjero residente. Residente. Y es más, yo creo que habría que, viste, vienen muchos estudiantes, hablo puntualmente de medicina, que vienen a formarse acá, vienen a hacer la residencia en Argentina, porque sigue siendo barato acá Argentina para estos estudiantes comparado con sus países. Tenemos que arancelar, tenemos que proteger lo nuestro. Para el argentino, todo. El extranjero, bien, las puertas están abiertas, pero tenemos que hacer una diferencia con el argentino que la pone todos los meses con los impuestos o con el sufrimiento. Vos decís entonces que los extranjeros, varios puntos. Primero, un examen, ¿no? Tiene que haber un examen. Eso es para examen, todo el ingresante. Es un examen no nivelatorio, sino para ingreso a la universidad. Es para ingreso, para conocer el nivel que estás. Previo curso de nivelación, ¿por qué? Porque hay el lenguaje. En el secundario utilizamos un lenguaje coloquial, en la universidad no hay un lenguaje coloquial. Entonces el lenguaje técnico no es lo mismo en la carrera de medicina que en la carrera de ciencias sociales o en la ingeniería.
Entonces, en cada carrera tiene que haber un curso de nivelación donde cuando hablas ciertas palabras vos ya tenés que saber para dónde vas. Pero una cosa es un curso de nivelación, que lo que busca es tratar justamente de nivelar todos los sectores, todos los conocimientos previos. Eso, ¿eh? Lo que sabés lo traes de antes, en un mes no vas a aprender. ¿Eh? No, está bien, sí. Es acordar criterios, una nivelación básica para uno poder ingresar. Y otra cosa es un examen de admisión, básicamente, a la universidad. Y eso termina siendo un examen de admisión. O sea, si pones que ahí choca con el derecho de gratuidad universitaria y de ingreso irrestricto. El ingreso no... Porque o sea, no ingresás a la universidad, tienes un examen que... bueno, si no desaprobás, estás afuera. No ingresás. Tiene que ser así, para mi modo de ver. Porque yo vengo de un concepto de mérito. Hay que estudiar, hay que prepararse para lo que sea. Para lo que sea. No, yo concuerdo con el concepto del esfuerzo, digo, y del mérito. De hecho, creo que la cultura del esfuerzo se ha perdido y hoy queremos, como todos, regalados, si se quiere, o mucha gente quiere cosas regaladas y me parece que está mal, pero una cosa es el proyecto de universidad incluso de Alfonsín o de los radicales, de la reforma universitaria, de alguien de Franja Morada. Me cuesta pensar que estén familiarizados con la idea de un examen que deje afuera a un estudiante si lo desaprobás. Eso choca con el derecho de ingreso irrestricto a la universidad pública. Claro. Eso para mí ahí es donde no es vamos a disentir. O sea, el ingreso irrestricto, vos, si tenés los conocimientos, nadie te restringe. En base a los cupos que hay, porque tampoco la universidad se puede hacer de goma, ¿viste? De si tenés un claustro de 1000 sillas, que puedas meter 2000. O sea, que esas 1000 sillas estén ocupadas por aquellos que ya estén preparados. La universidad no puede estar ocupando su tiempo en preparar gente que debió haber sido preparado en el secundario. Tenemos que analizar para atrás mucho. La universidad es la punta. ¿Y cómo ves la educación primaria y secundaria? Mirá. Por ejemplo, con las reformas que se hicieron últimamente en la provincia de Buenos Aires. Con el tema de la no aprobación y la no reprobación, como eso, o sea que no puedes repetir, la no repitencia. La no repitencia es. Vos sabés que el tema de la no repitencia lo estuve charlando con algunos profesores. Porque una cosa es la que se salió por los medios, que bueno, vos no repetís y dale que va, ¿sí? O sea, podés tener una materia, 2 materias, históricamente eran 2 materias previas, por ejemplo, ¿sí? Para pasar de año. Vos pasás de primero a segundo, puedes llevar 2 materias previas. Ahora parece que ya tenés más materias previas. Y encima te dan la facilidad que no vas a un examen, te dan... O sea, se niveló mucho para abajo. O sea, se dan muchas oportunidades, y lo digo por experiencia propia, por mi hijo. Yo tengo un hijo de 18 años que no terminó secundario. O sea, el dar tantas oportunidades no sirve. O sea, nada se logra sin esfuerzo. No estamos hablando de agarrar y llevarlos a un campo de entrenamiento militar. Estamos hablando de que se sienten a estudiar. Lamentablemente está en un contexto donde esto nos complicó la vida a muchos padres. Porque si bien la virtualidad, que muchos usan en la época de la pandemia, es muy bien, pero el hecho de estar tan hiperconectados también los distrae de aquellas cosas que son importantes para el pibe. Yo creo que hemos perdido calidad educativa. Tenemos que dar una gran discusión en nuestro país, pero una discusión en serio, no ideológica, todo termina siendo ideológico, pero no una discusión de partido contra partido, sino realmente qué queremos. Que salga sabiendo un pibe que sale de la primaria, qué queremos, con qué conocimiento y con qué base formativa sale un pibe de secundaria y preparado para qué. O sea, lo que yo planteo es que el pibe que sale de secundaria tiene que salir preparado para estudiar o para insertarse en el mundo laboral, pero con bases firmes, ¿sí? Porque si no va a llegar a un punto donde se va a terminar esto que estamos siendo tan permisivos, alterando o bajando la calidad de nuestros egresados. Por eso es que yo creo que la discusión no es si tienen 6 años del primario o 7 años. La discusión es qué le decimos, qué le enseñamos en ese tiempo. Vamos a seguir con contenidos históricos, viejos. No, ¿hacia dónde vamos? Es una gran discusión que hay que dar. No soy yo el más experimentado en eso, te digo, de eso no sé. Yo te podría dar una de esas de medicina, pero no de lo que es nivel inicial,
ni primario, que es donde hay que formar. Si vos al chico empezás en el inicial, en el jardín de infantes, a darle entrenamiento, para decir de alguna manera, conocimientos mínimos de lo que es higiene, cuidado, alimentación, costumbres, ese pibe lo va a hacer el resto de su vida. No vas a tener que enseñar y decirle, si comes el caramelo, tirarlo allá en el cesto de basura. Si se lo enseñas en el jardín, va a llegar viejo y lo va a hacer. Lo va a hacer porque ya lo va a llevar incorporado, diríamos. Es una maquinita de, como el viejo sistema ¿cómo se llama?, de Pavlov, de reflejo condicionado. Bueno, se lo va enseñando desde chiquitito, despacito, y lo va aprendiendo. Después, en el primario, si ya se empieza la etapa formativa, digamos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a discutir, ¿qué le vamos a enseñar a los pibes? Que estén todo el día con el celular, ¿viste? Y en el secundario es lo mismo hacer le hacemos a inteligencia artificial, le hacemos la pregunta y nos hace el trabajo. Antes había que pelarse el traste en la biblioteca, ¿viste? Y leyendo libros, buscando. Yo era un apasionado de los libros, pero la gran cuestión es, se perdió esto que decía, ¿viste? El tema de enseñarle a todos, desde los chicos a los adultos, el tema de dedicarse, prepararse y a la perseverancia. Nada es así inmediato, no existe eso. Bien, Mario, te traigo un poco más al mundo de lo político. Comentaste que Vicente te acercó al mundo del peronismo. Tu militancia activamente en la política, ¿dónde arrancó? Haciendo medicina. O sea, a ver, mi concepto de política no es partidaria. O sea, cuando hablamos de hacer política, muchas veces se trata, cuando le prestás el oído a un vecino que está con un problema y tratás de llevarle una solución, aunque sea meramente un consuelo, porque a veces no le podés resolver los problemas, pero sí por lo menos darle consuelo y que sienta que vos lo acompañás, estás con él. Es una manera de hacer política. Yo aprendí a hacer política social, si querés llamarlo de alguna manera, haciendo medicina. Yo vengo de la atención primaria, digamos. Yo me formé, o sea, yo egresé en el hospital de clínica. Uh-huh. Después terminé en diciembre del 86 y a través de un amigo, en enero del 87 ya estaba haciendo la concurrencia en el Hospital Fiorito. O sea, me formé en uno de los hospitales históricos de acá del conurbano. Al mismo tiempo, un año después, cuando ya tenía una base formativa, comencé a trabajar en la municipalidad al lado de Vicente Aguirre, controlando colonias de vacaciones primero, y después Vicente ya me mandó a los centros de salud. Y ahí comenzó lo que es la militancia. ¿Por qué? No hablábamos de peronismo con los pacientes, hablábamos de los problemas que tenía, de las necesidades, de ir a la casa a tomar un mate, a ver, decirle, che, pará, o sea, vos tenés el baño acá, fíjate si el pozo no lo ponga, sacá el pozo de agua que lo tenés al lado del pozo ciego, llévalo a la otra punta, tenés distancia. Bueno, empezar a hablar de esas cosas, o con el vecino plantear, no dejes las gallinas acá, que se te metan acá en la cocina, hablar. O sea, yo mis recuerdos más gratos los tengo con el barrio San Francisco. En el barrio San Francisco, el centro de salud, que hoy es un tremendo monstruo, cuando empezamos allá en el año 88, cuando yo empecé a ir ahí, era todo esto. Esto, y después lo dividís en dos, con una pared, allá aquello en la sala de espera, una pequeña cocinita. En el invierno nos congelábamos, los pacientes y yo, y en el verano derretidos del calor. Bueno, ahí empezás a conocer la realidad de la gente. Yo entraba ahí a las 8, 9 de la mañana, y capaz que me iba a las 6 de la tarde. Había un horario, había pasión, ¿viste? O sea, y como yo vivía en la capilla, salía del centro de salud y me iba a mi casa. Ahí lo que estás mencionando un poquito es una cuestión de lo que entendés vos por política, que no se reduce a lo partidario, y lo partidario pareciera estar referido a la cuestión de la bandera, elecciones, cargos, esas cuestiones. Eso yo creo que ya ni siquiera es política. Eso, si lo querés llamar política, eso es política partidaria, ¿eh? O sea, la lucha por los cargos, lucha por el poder, el escalafón. La política verdadera yo creo que parte, como dijera Perón, ¿no? O sea, la política es la herramienta de transformación. Es una herramienta de transformación. No es una herramienta para que yo esté mejor económicamente o esté mejor socialmente. No, un carajo, eso no tiene nada que ver. O sea,
La política es la base de la política. Dentro de las 3 banderas del peronismo es la justicia social. Y la justicia social no significa dar, significa enseñar, transmitir conocimiento, compartir saberes. O sea, el vecino que yo le iba y le decía lo del baño no tenía por qué saber que eso era malo. Si él no lo sabía porque no había sido formado para eso, yo tenía la obligación de enseñarle eso. Mario, vos fuiste parte de la gestión, de alguna manera, parte del peronismo de Florencio Varela. Actualmente sos concejal también, electo, concejal por el PRO, ¿Cambiemos? No, Cambiemos. Por Cambiemos. O sea, una cosa es el PRO, que es un partido político, de centro, digamos, o más liberal, ¿no? Fue por la alianza Cambiemos. Por la alianza Cambiemos, siendo la pata peronista, como decíamos, porque quisimos en el año 21, hicimos un ensayo ahí en Lanús con Grindetti, que era el intendente en ese momento, y Diego Craves, que era su secretario de Seguridad, secretario de Gobierno. Armamos una agrupación que se llamó Hacemos, que tenía una injerencia acá en la tercera sección electoral. Éramos todos dirigentes políticos que veníamos del peronismo. En mi caso puntual, venía del peronismo, me había enojado, digamos, acá, y me fui del PJ, digamos, me fui del peronismo local. Y en el 19, que fue antes de entrar en Cambiemos, en el 19 voy a elecciones con Roberto Labaña, que era nuestro candidato a presidente. Balibuca era el candidato a gobernador. En ese 19 es que con consenso federal logré hacer una muy buena elección, en una primera ensayo, digamos, en una primera elección, lograr meter un 12,7%, 13% de votos, lo que hizo que dos candidatos a concejales de mi lista asumieran en el 2020, que fueron Juan Ortegoza y Marcela Och. Después, en el 2021, me vienen a buscar los muchachos de Cambiemos, pero yo ya previamente había estado hablando con un amigo, que después nos conocimos en el 2020, nos hicimos muy amigos, con Roberto Costa, senador mandato cumplido de Juntos por el Cambio, radical, él es radical, fue presidente o jefe del bloque de senadores de Cambiemos durante muchos años en la legislatura de la provincia. Ya veníamos hablando de trabajar juntos, que yo qué éramos afines, o sea, peronista radical, cambia un poco los colores, azul al rojo y nada más, ¿viste? O sea, las formas, digamos, de pensar la sociedad, la realidad las compartimos la mayor parte de las cosas. Me llama la gente de Grindetti, bueno, se acuerda que yo integre Juntos por el Cambio, porque estábamos construyendo lo que quisimos que fuera una agrupación peronista dentro de lo que era el cambio. Y entonces ahí participo en la elección, bueno, encabezo la lista y termino siendo concejal. Después en el 23, ya para seguir un poco la historia, si no me pierdo, estoy viejo, la cuestión es que voy a una interna dentro de lo que es Juntos por el Cambio, contra Florencia Casamiquela, que respondía a la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, y yo representaba la lista de Patricia Bullrich. Ahí fuimos a la interna, gana Casamiquela, ella fue la candidata a intendente de Juntos por el Cambio. Esa es la historia. Claro, vos perdiste esa interna. Perdí la interna. Si los cálculos no me fallan. Termina ahora la gestión. Terminó el 9 de diciembre. ¿Y algunas cosas que pudiste gestionar desde el Consejo? Yo estoy contento. Después te mando el librito. No el librito escrito, ¿viste? Ya no tenemos. Lo vi, fue interesante. El libro con las actividades. O sea, como digo yo, ya a meses de, en una de esas, irme del Consejo, porque el hecho que sea candidato no me garantiza a mí que yo siga. Claro. O sea, necesito el voto popular para poder seguir. Eso está en voluntad de la gente. Pero mi obligación es mostrar lo que hago. O sea, en qué gasté mi tiempo. Si fue gasto o inversión para el pueblo de Varela. A mí me paga el pueblo, no me paga ninguna empresa, me paga con el erario. Entonces, tengo que mostrarle mínimamente lo que hice en este tiempo. Muchas de estas cosas se lograron. Yo estoy muy contento porque, más allá de ser oposición, no me dediqué a generar proyectos para romper las quinotos, romperle las tarlipes al Ejecutivo. No sirve eso. O sea, hacer proyectos solamente para meterle el dedo en el ojo al Ejecutivo no sirve. Tiene que llevar cada proyecto un fundamento
y una propuesta. Si yo critico algo, tengo que llevar la propuesta. Si no es una crítica oposicionista que no sirve absolutamente para nada en el quehacer político. ¿Consideras que eso está relacionado de alguna forma con esta sensación de apatía política, es decir, esta baja participación y el desinterés en el voto de algunas personas? A mí me cansan muchos políticos. A mí me tienen muy cansados muchos políticos, porque ¿sabe cuál es el problema? Que los conozco. O sea, quienes estamos en el barro de la política, con el tiempo empezás a conocer a los diferentes actores y comenzás a conocer aquellos entretenones que la mayoría del vecino no lo conoce. Entonces, yo estoy más cansado que muchos, pero como digo siempre, todo este trabajo durante muchos años hecho con muchos vecinos, compañeros, correligionarios, lo que fuere, amigos, no lo voy a tirar. O sea, yo voy a dar pelea tratando de que se hagan las cosas que hay que hacer. Y dentro los proyectos todos iban hacia eso, hacer cosas que sirvan al vecino. Mario, y hoy por hoy, a un mes de soltarte al mate, porque estabas... No querías largar. Se me seca el garguero. Mario, los vecinos y vecinas de Florencio Varela, ¿por qué deberían votar por Somos Buenos Aires? Acá, en Varela. Cortito y básico. No estamos ni con un lado, como decimos nosotros, o sea, no estamos con el kirchnerismo, con el populismo kirchnerista, perdón, no tengo que definirlo de esa manera, ni con la locura de la motosierra enajenada de los libertarios. ¿Sí? Y es cierto, o sea, cuando vino el gobierno de Milei, digo, bueno, fue una esperanza porque era lo más parecido a lo que yo defendía dentro de lo que es el orden, dentro de lo que planteaba Patricia Bullrich y planteábamos nosotros. Pero hay un límite para todo. O sea, ya pasarse de mambo, ¿viste? No podés permitir que tus dirigentes le falten al respeto a un profesional, diciéndole, bueno, si no ganás lo suficiente, fíjate lo que hiciste, o boludeces como esa, o escuchar... O por ejemplo Patricia Bullrich, que o el Ministerio de Salud, que desfinancia al Garrahan, que son tus colegas. No, el tema del Garrahan hay que analizarlo, ojo, eso lo charlamos con Arnaldo. Cuando se dio el tema universitario, pues no tiene que ver con el Garrahan directamente, pero lamentablemente sí es cierto que se cometieron, y yo fui parte del gobierno peronista, yo no desconozco eso. Yo fui parte, y ¿por qué estoy tan ensañado y trabajando en contra? Porque lamentablemente tuvimos la oportunidad de sacar a la Argentina y ponerla en un buen lugar y no estar con casi el 50%. Yo no creo que la pobreza haya bajado tanto, la verdad es la milanesa. Pero vamos a poner el 50%, 40% de pobre, no es lógico, nos equivocamos nosotros. Nosotros los peronistas tenemos que hacernos cargo de que Milei está acá, entre otras razones, por nosotros. O sea, Milei no es un dirigente político que venía militando, tirando una propuesta, nada. La gente nos metió una trompada por lo que hablábamos al principio. Está cansado de nosotros los políticos. ¿Qué va a decir? ¿Le va a echar la culpa a la gente? No le puede echar la culpa a la gente. Hagamos una revisión nosotros. ¿Acertamos mucho? Sí, le erramos en muchas. Bueno, ese erramos muchas, no volver a repetirlo. Bien. ¿Y alguna de las propuestas que tengan para un futuro mandato? Suponiendo, y bueno, en lo que me quede mandato no me voy a quedar sentado en mi casa esperando las elecciones nada más. De hecho, ahí metí un proyecto, hoy lo presenté, porque lo venía trabajando en las últimas semanas, sobre el tema mejorar, esto quizás suene muy economista, pero mejorar el ingreso de las categorías más bajas del escalafón municipal. Te doy un ejemplo, y si ustedes vieron las redes, estuve presentando lo que es el organigrama municipal. El organigrama municipal integrado por secretarías, 13 secretarías, 3 juzgados de falta. Bueno, vos sumás toda esa guita de lo que es el organigrama, que son los jerárquicos, nada más. En un organigrama son 82 páginas donde están las secretarías, subsecretarías y direcciones generales. Son 82 páginas. Analicé las 82 páginas. De sueldos básicos para todo eso, son 550 millones de pesos mensuales. Entonces, cuando empezás a desgranar un poquitito, vos ves que estamos desde el intendente que gana 6 millones de pesos, los secretarios y concejales que ganamos 1.700.000 más o menos, 1.680.000 y pico. Y el personal que en muchos casos ganan 300.000 pesos, así no va la cosa.
Entonces, la propuesta que hice fue, porque yo sé que ya me están puteando, hay muchos amigos que son funcionarios, eso es un hijo, bla, bla, bla. Digo, loco, es lo que siento. Es lo que siento. Y es altamente probable que llegado el momento de la votación me lo rechacen, porque somos minoría nosotros. Pero bueno, yo no voy a dejar de presentar lo que yo siento. Y un esquema donde los futuros aumentos, por lo menos en forma acotada, durante los últimos el último cuatrimestre del año, le demos un alivio, le tiremos una soguita al compañero municipal que está cobrando migaja. Nosotros, a cada uno de nosotros, que nos aumente un 10% el sueldo, sobre 1.600.000, 160 lucas. Sí es plata, está fenómeno. Pero imagínate vos, si nosotros logramos esa pequeña diferencia, la acumulamos, los cargos superiores, lo acumulamos y lo distribuimos en los miles de compañeros que tienen que ir a laburar todos los días, les va a ayudar, no se van a salvar, pero les va a ayudar a pagar el viático, les va a ayudar a pagar la SUBE para ir a laburar. Eso es una. Después la otra es comenzar a trabajar una propuesta que me la poncharon, como dicen los americanos, los mexicanos, respecto al tema de recolección. Vieron que ustedes habrán visto como universitarios el tema de la recolección de basura, los microbasurales que se forman en diferentes lugares. ¿Por qué es eso? Porque los camiones no entran en todas las calles a retirar la basura, viejo, es así, los residuos sólidos urbanos, vamos a hablar con propiedad. Los camiones no pueden entrar porque las calles están detonadas, la mayoría de las calles son de tierra. Y en días así, puede estar 2 semanas para que pueda entrar un camión, un cola de pato para agarrar y levantar los residuos sólidos urbanos. En su momento, siendo secretario de Ambiente, había hecho una propuesta de generar otro tipo de estrategia, que no son los carreros. No es la estrategia de los carreros que muchas veces se utiliza a los carreros como mano de obra barata. Pero ¿qué pasa cuando el carrero cargó el camión, cargó el carrito, viene y el camión ya se fue porque pasó la hora de espera? No se queda con la bolsa de basura en el carro, va y lo tira en la esquina del vecino o al lado del arroyo. ¿Eso por qué pasa? Porque los camiones no pasan a recolectar todos los días, viejo. O por lo menos día por medio por el frente de tu casa. ¿Hay que educar para separar? Sí. ¿Pero cuánto tiempo va a llevar para que eso se haga masivo? Entonces, ¿cuánto tiempo va a llevar para que asfaltemos el 80% de las calles para que la mayor parte del tiempo los camiones puedan pasar? Va a pasar tiempo. Entonces, tenemos que buscar una alternativa. Y bueno, voy con esa alternativa que no se las adelanto todavía por ahí. Ya se van a enterar de todos modos. Eso lo voy a presentar la semana que viene, la otra semana. Porque tenemos sesión esta semana, la presento para la otra sesión. Eso por un lado. Después, muy fuerte, vamos a ir con el tema salud. O sea, yo vengo con el esquema de salud y hay una propuesta que estamos elaborando con otros compañeros que son trabajadores de salud, para agarrar y plantear un esquema diferente de trabajo en la atención primaria y en la emergencia, porque no vamos a conseguir médicos en el corto plazo. Los sueldos que se pagan en el Estado provincial, ya no es el problema de Varela, el problema es la provincia de Buenos Aires. El Estado en la provincia de Buenos Aires, provincia y municipios, lo que se paga no es competitivo contra el privado. Entonces no conseguís médicos para venir a cubrir ambulancias, guardias. Tenéis que plantear un esquema diferente. Veníamos hablando con Arnaldo, o sea, con Arnaldo nos conocemos de mucho tiempo. El aterrizaje de Arnaldo como gestión fue allá por los 90 en el programa Promina, así que nos conocemos mucho con él. Y tenemos que charlar con la universidad. Como digo siempre, la salud y la bandera política no tienen nada que ver. Tenemos que pensar que la salud es para la gente. La bandera política entra a jugar lo que decíamos antes, la pelea por el lugar, pero la pelea por la salud no. Salud, seguridad, educación, eso no puede tener bandería política. Buenísimo, Mario. Muy interesante escucharte. Un montón de cuestiones. Me quedo con estas últimas propuestas. Esperemos que se puedan discutir en el Consejo Deliberante. Te agradezco por haber venido. ¿La pasaste bien? Excelente. Me quedé con las ganas del ping-pong, pero bueno, otra vez será. Otro día. Otro día será. Con el tiempo. Hablo mucho, ese es el problema. No se notó. Bueno, Mario, un gusto. Esperemos que puedas participar más adelante de otro programa. Nos vamos un pequeño corte y volvemos con la columna de AMI.